Gracias. No quiero que se vaya a ofender el hermano que cuando entré me pidió agua porque le recibí a la señora ahora. Pero vamos a aprovechar. Bien, es un placer poder estar con ustedes y compartir juntos la palabra del Señor. Espero que pueda ser realmente de bendición. Poco más que estas lloviznitas que agarré yo en el camino. En casa no llovía, pero por el camino agarré una lloviznita ahí que jorobaba bastante. Pero acá no sé si llovió un rato, ¿sí? No, en Progreso no llovía. Bueno, les invito a abrir la palabra del Señor allí en Éxodo, capítulo 12. Confiamos que el Señor pueda ayudarnos para poder compartir preciosas cosas que el Señor nos quiere dar en su palabra, ¿verdad? Este capítulo nos está hablando, tengo los otros lentes y me olvidé de agarrarlo, ¿no? Me parece que es una falta de respeto mirar por arriba, perdónenme, ¿eh? Pero la idea era haberlos agarrado y no los agarré. Este capítulo 12 nos está hablando del momento de la Pascua del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado cautivo muchos años, 430 años en Egipto. Y conforme a la promesa de Dios, Dios lo iba a liberar. Pero había algunos requisitos, algunas condiciones. Y yo quiero referirme a esos momentos, esa noche tan especial que tuvo el pueblo de Israel en sus casas. Y poder sacar una linda enseñanza para nosotros. Cuando leía este pasaje, resaltaba en mí esta frase: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Vamos entonces a leer. Quería saber, Pablo, ¿es y media? Sí, no, yo sé la hora que esté porque tengo reloj, pero ¿hasta qué hora es? ¿Hasta y media acá? ¿Poco más? Si alguno se duerme o no, pero ahora tendrán hambre, sueño no creo. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y esta es la expresión: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad
cuando oyera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Que el Señor bendiga esta su palabra y lo que podamos compartir juntos, mis queridos hermanos. Decía al comienzo que esta expresión, y veré la sangre y pasaré a vosotros, me impactaba. Y cuando nosotros empezamos, como hemos leído ahora, vemos cuánta importancia tenía para Dios el cumplimiento de esta Pascua. Casi todas las cosas las repite 2 veces la Escritura, no sé si se dieron cuenta, como para que pusieran buena atención, que estuvieran con los ojos y oídos y el corazón abierto, ¿verdad? Versículo 13 y 23 dice esta frase: y pasaré de vosotros. Ese era el momento en que Dios iba a sacar a su pueblo de la esclavitud con mano firme, 430 años después. Un montón de años había estado en esclavitud el pueblo de Israel. Y el ángel destructor pasaría por Egipto y allí heriría todo primogénito, de humano como de bestia, dice la Escritura. Era el castigo de Dios que caía. Israel sería librado mediante la muerte del Cordero, y solo por eso. Y es interesante esto. Si había algún israelita, algún padre de familia que no quería hacerlo, iba a morir. Dependía de la decisión de él. Y esto es interesante que pongamos atención nosotros. Dios no nos obliga a nada, mis queridos.
Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Está en nuestro corazón el obedecerle o no? Es nuestra responsabilidad el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Qué importante, ¿verdad? Leemos, Dios nos habla y tenemos que hacer. Si no hacemos, bueno, el mal es sobre nosotros. Así es sobre la humanidad en el día de hoy. Por eso se predica el Evangelio. Cristo murió por todos nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si no cree, se pierde. ¿Decisión de quién? De la persona. Dios hizo todo. Envió a su Hijo. Lo desamparó en la cruz, como vamos a ver, para ampararnos a nosotros. Él derramó su sangre. ¿Por qué? Para limpiarnos nuestros pecados. ¿Los limpia? Si yo voy a Él arrepentido de mis pecados. Si le pido perdón, Él los limpia. Así pasaba. Si el israelita agarraba el cordero, lo tenía esos días mirando a ver si estaba todo bien, lo mataba el día 14, con su sangre pintaba todo allí el marco y los dinteles de la puerta, había tranquilidad. Había obediencia. La vida del cristiano, mis queridos hermanos, es una vida de obediencia si queremos honrar al Señor. Hay cosas, igual que cuando éramos hijos, que nuestros padres nos mandaban. Algunas las entendíamos y las aceptamos y otras no las queríamos hacer porque no las entendíamos. Nos parecía que estaban mal nuestros padres, pero nuestros padres nos aman como Dios nos ama. Hoy leía un libro muy lindo, muy interesante, que hablaba de esa realidad, ¿verdad? Dios nos ama y muchas veces en su palabra nos manda cosas que no nos gusta realizar, pero lo hace con amor y es para nuestro bien, aunque a nuestros pequeña distancia que percibimos las cosas con nuestros ojos carnales no lo entendamos, pero Dios me ama y Dios te ama. Sí, nos habrá amado. Envió a su Hijo a morir por mí, por ti. Eso es un verdadero amor. La sangre pintada en el marco y el dintel de la puerta era el mensaje para el ángel destructor. Aquí pasa de largo. Aquí hay fe en la palabra de Dios. Aquí hay confianza en lo que dijo Dios. Pasa de largo. No hay juicio para esta persona. Y así es hoy. La Biblia me dice que está establecido al hombre que muera y después el juicio. Y aquellos que no creen en la palabra del Señor, que desechan el mensaje de la salvación, hay un juicio eterno. Son palabras de Dios en la Biblia, el lago de fuego y azufre, para la eternidad, o sea, sin fin, para todo, no vamos a decir una vida porque no es vida, es una muerte, para siempre. Ahora, es interesante algunas cosas. La sangre estaba afuera, ¿verdad? Y la gente adentro. ¿Y qué había en la gente que estaba adentro? Fe. Fe en lo que Dios había dicho. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Fe. Ustedes saben que este pasaje, voy a decir el nombre de una persona, muy pocos lo conocieron porque ya hace mucho tiempo falleció, don Juan Stanley. No sé, Pablo, si te acordás de él, no. Tú te acordás, ¿verdad? Sí. Yo era jovencito, 16 años, iba a cumplir ese año. Y había campamento y lo estaban haciendo en la casa, allá en la granja. Íbamos caminando, teníamos un campito y como jóvenes, ¿qué íbamos a hacer al campito? Con una pelota, a jugar al fútbol. Íbamos todos caminando y don Juan, que tenía sus buenos años, nos acompañaba. Y me dice, Nelson, ¿tú sos salvo? Esas preguntas que a nosotros nos rompían, ¿no? Y le dice, ¿sabe una cosa, don Juan? No estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? Porque no sé. No estoy seguro.
¿Le has pedido perdón al Señor? Sí. Pero Él nos dice que el que cree es salvo. Sí, pero no estoy seguro. Y dice, mira, te voy a contar algo que dice la Biblia para que entiendas. Pensá en la familia de los israelitas. ¿Qué le había dicho Dios que tenían que hacer para que el ángel no matara al primogénito? Matar a un cordero, lo digo, y pintar la puerta. Perfecto. Si el israelita hacía eso, mataba al cordero y pintaba, pero entraba y tenía miedo, ¿el ángel lo destruía? No. Porque ¿qué era lo que veía el ángel? La sangre de Cristo. Tú hoy podés tener miedo, dice, pero si le has pedido perdón al Señor, la sangre del Señor te borró tus pecados. Qué forma tan sencilla de un problema que me estaba haciendo yo, ¿verdad? Con este pasaje. Esa es la obra de Cristo. Podemos seguir teniendo ese temor, iré al cielo, pero si hemos creído en Cristo, la palabra de Dios es verdad. El que cree en mí, es salvo. Ya vamos a leer unos textos de eso. Solo hacía para aquellas personas falta de que hubiera fe. Una fe sencilla, fe en la palabra de Dios. Yo pensaba, cuanto más sencilla, más tranquilidad había en los corazones. ¿Sí? El Señor dijo, y me meto adentro y hago lo que Él dijo. Creo en lo que dice Él. Qué precioso, ¿verdad? Qué asombroso. Y yo pensaba, de un lado, del lado de la pared, de afuera, habría lloro, gemido, dolor, angustia. Porque el ángel de Dios estaba matando a los primogénitos. Del lado de la pared, o sea, de adentro de las casas, había paz, seguridad, tranquilidad. ¿Por qué? Porque la gente había confiado y creído la palabra de Dios. Fácil, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué tanta gente hoy no cree en Cristo? ¿Por qué no le pide perdón por sus pecados? No pide nada al Señor, solamente fe. Creer en la palabra de Él. Si creemos en Cristo que murió por nosotros, tenemos el perdón de nuestros pecados. La ira de Dios se manifiesta por castigo, o como castigo, ¿verdad?, sobre aquellos que desoyen su palabra. Y en ese momento se manifestó aquí. Pero la gran diferencia estaba marcada en lo que recién decíamos, la fe. Por el hecho de creer lo que Dios decía y obedecerle, aquella casa era librada de la condenación o de la paga, que era la muerte. El solo hecho de creer, fe. Aquella sangre traía para el israelita que había creído el poder de ser librado del castigo de Dios. Hoy, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario trae para todo aquel que en Él cree la tranquilidad y la paz de saber que va al cielo. Qué precioso esto, ¿verdad? No hay que hacer nada más que creer. Qué lindo. Es la forma de ver el valor de la sangre. Yo tenía estos textos que quiero compartirlo con ustedes. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Qué precioso. Por Él, no porque yo tenga cosas que sean capaces de librarme de la condenación, no. Por la confianza en Dios, por la confianza en el Señor que derramó su sangre. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estas fueron las palabras que escucharon de Juan el Bautista cuando el Señor se acercaba, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Creemos esto, ¿verdad? Sí. ¿Nos apoyamos en esto? Sí.
Tengo tranquilidad, que si hoy el Señor me lleva, voy al cielo. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No. Porque he creído en Cristo, que murió por mí en la cruz. Como aquel israelita. Dios le dijo, pondréis la sangre y si la ponen, seréis salvos de la ira de Dios. Hoy nos dice, pondréis la fe en Cristo, de que Él murió por ti en la cruz, de que sos un pecador, que si te arrepientes serás salvo. Si creo, la ira de Dios no está más sobre mí, no está más sobre ti. Yo ponía acá para recordar la seguridad de que aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz, que se arrepiente de sus pecados y pide perdón al Señor Jesús, la sangre del Señor le limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Y qué dice el Señor? Y nunca más me acordaré de ellos. No es como yo que soy rencoroso. Pero ¿te acordás lo que me hiciste la otra vez? Señor, se olvidó para siempre. Nunca más recordaremos los pecados pasados. Ese es mi Dios, es tu Dios. Tremendo, precioso. Y una de las segundas, hemos visto la primera cosa que yo traía, la segunda cosa yo quería considerar este momento de la Pascua. El segundo punto de vista es pensar y poner nuestra mirada no afuera donde estaba la sangre, sino adentro, donde estaba la familia reunida. Y considerar algunas cosas importantes que nos hablan mucho, hermano, para nuestra vida espiritual. O sea que acá vemos dos mandatos de Dios. Un mandato para adentro y un mandato para afuera. Afuera la sangre y adentro varias cosas que tengamos que tener en cuenta. Lo primero que podemos notar es que estaban tranquilos porque habían confiado en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, y el solo hecho de confiar en esa sangre les libraba del castigo. Esta es la tranquilidad que tenían ellos. Pero ahora vamos a analizar adentro qué debía de pasar, donde estaba la familia reunida, donde el centro de esa reunión, ¿quién era? El Cordero asado. El Cordero asado. Y desearía que en este pensamiento estemos poniendo nuestra mente, ¿verdad?, en nuestra relación con el Señor. Somos sus hijos porque Él nos compró con su sangre. Es por esa sangre derramada en la cruz que disfrutamos de ser hechos hijos, que nuestros pecados han sido lavados con esa sangre y que la ira de Dios ya no existe más sobre nosotros. Disfrutamos de su Espíritu que entra al momento de creer en Él, ¿verdad?, y que está en nosotros. Y Él, Cristo, es y debe ser nuestro centro, como era el Cordero Pascual para los israelitas. Para mí es importante esto, mis hermanos. El Señor Jesús no es alguien que tiene que estar a un costado en nuestras vidas. No es alguien que debe ser agarrado un ratito y después dejado de lado. Debe ser el centro. Si querés ser feliz, ten a Cristo en tu corazón en el centro. Lo primero. Hay mucha lucha para ello. No es fácil. Ya la palabra del Señor nos dice, tenemos la lucha de la carne y la sangre. La carne, el viejo hombre, está en nosotros hasta el día que el Señor nos lleve al cielo. Y hay una lucha continua. Pero esa lucha se opaca un poco cuando buscamos que el Señor sea el centro. Yo diría, la podemos tener limitada. Pero no para sacarla de vista, porque apenas aflojemos, pácate. Ya sale el viejo hombre para manifestar lo que él es. Y es malo, es pecado, ¿verdad? Los principios de esta fiesta, de esta Pascua, dice el versículo 8 y 9. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Y ninguna cosa comeréis cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Pero lo importante que veo yo
es en el 8. Comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura y con hierbas amargas las comerán. Y hay una linda pensamiento o enseñanza en todo esto, ¿verdad? La primera cosa, yo miraba, el otro día estaba leyendo el libro de Jeremías cuando tenía en mente este mensaje y me impactaron también estas palabras del capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, dice el Jeremías, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y me impactaba esto, y yo las comí. ¿Sabe lo que pensé en ese momento? ¿Qué valor tiene que yo tenga la Biblia sobre el escritorio cerrada? Es más o menos como si tengo en la mañana unos ricos sándwiches y los miro y los dejo allí. ¿Qué le hace a la panza? Nada. Saben, la Biblia es así. Podemos tener la Biblia, la mejor Biblia, pero si no la abrimos y la leemos, no hay bendición en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor le dice, y lo comeréis asado. Comeréis. ¿Cuánto tiempo pones en leer la palabra de Dios, mis queridos? Miren, actualmente uno de los enemigos, ¿lo ven? Yo no sé, a mí se me enojan a veces, no soy ejemplo. No me contestaste, te mandé un WhatsApp. Yo lo siento, si querés llamame por teléfono y yo te escucho. Pero no me jorobes con el WhatsApp, si no estoy todo a cada rato sacando el WhatsApp. No puede ser. Y yo veo, miren, es feo criticar a la familia, pero tengo una nietita que está todo el día con el teléfono. Y yo pensaba, tiene que haber algún ratito que le está sacando tiempo a la Biblia. Antes le echábamos la culpa al televisor, ¿verdad? Y ahora se nos achicó, es peor, ¿por qué te lo llevamos en el bolsillo? Y hacemos lo mismo, o peor, porque tiene muchas más cosas que el televisor, este bichito. Hermano, piensa, quizás nos reímos un poquito, pero todos nos damos cuenta que nos está ocupando tiempo que no le damos al Señor. Para meditarlo, ¿verdad? Para meditarlo. Porque si no comemos las palabras, como dice acá, no va a ser gozo o no va a haber gozo y alegría en nuestro corazón. ¿Estás triste? Lee la Biblia. ¿Estás oprimido? Lee la Biblia. ¿Estás alegre? Lee la Biblia. Es la palabra de Dios. Es Él que nos habla si abrimos nuestro corazón. Yo ponía, la Biblia es nuestro alimento vital para vencer al enemigo. No hay otra. No hay otra. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más le conocemos a Él. Más entendemos de su gracia, de su amor y de su voluntad. Qué bueno. Si quiero conocer a Dios, Él se me revela en su palabra. No hay visiones. No. Ya la tenemos en la palabra de Dios. Todo lo que querramos saber de Él está. Ahora es interesante cómo debían de comerlo. Dice, con panes sin levadura. En las Escrituras la levadura, ¿saben qué es? Emblema del mal, del pecado. Y en esta fiesta es un tipo de la separación de la práctica del mal, resultado de haber sido lavado con la sangre del Cordero, o que estaban confiando en la sangre del Cordero. Y fíjense, ¿cuántos días debía de durar esta práctica? 7 días. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días tenemos que comer pan sin levadura? ¿Cuántos días tenemos que tener una vida sin contacto con el pecado? ¿Solo el domingo cuando estamos en la reunión? ¿O el día entre semana que venimos a la reunión? ¿O cuando escuchamos un programa radial evangélico?
todo el día, toda la semana, todo el año, toda la vida. Confiando en Cristo, librándonos al máximo de la levadura de este mundo pecador, como estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Era un día, una fiesta solemne, era importante para ellos. Estar meditando en la palabra del Señor, estando leyendo la palabra del Señor, es un momento solemne, porque estamos escuchándole a Él. No es la revista de Paturuzú, yo le nombro cosas de mi tiempo, no sé las revistas que hay ahora, o el Pato Donald, como quieran, no es esa revistita, es la palabra de Dios. Ella habla a nuestra alma. Los israelitas debían de quitar la levadura y apoyarse ¿dónde? En la sangre del cordero. De ese cordero que habían muerto, su sangre puesta en el dintel de la puerta y ahora estaban comiendo. ¿Pero qué más? Dice hierbas amargas. Debían de comerlo con hierbas amargas. ¿Qué debía de acompañar entonces el pan sin levadura? Hierbas amargas. ¿Qué nos habla las hierbas amargas? Nos hablan de los sufrimientos del Cordero, de los momentos difíciles del Cordero, pensando en el Señor, ¿verdad? Dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que es la fe. Creo y acepto que Él murió por mí. Pero hermanos, no debemos nunca de olvidar que el Señor sufrió por mí y por ti en la cruz. ¿Qué es lo que le dolía al Señor? ¿Los clavos? Puede que sí. Heridas, puede que sí, pero lo que le dolía más al Señor fue cuando Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa unión que siempre había con Él y Dios fue cortada cuando Dios veía en su Hijo lo que, mi pecado y tu pecado. Mi pecado cortaba la visión de Dios a su Hijo. Tu pecado cortaba la visión de Dios a su Hijo. Y Él cargó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis queridos, nunca podemos olvidar los sufrimientos de nuestro amado Salvador por darnos vida y vida eterna, por esa sangre preciosa que derramó en la cruz. Y como relataba, como decía recién, los momentos en el Getsemaní del Señor no fueron fáciles, fueron muy difíciles. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Señor, ¿qué era? Que Él muriera por mí y por tus pecados. Que Él derramara su sangre preciosa para limpiar este corazón sucio, para limpiar tu corazón sucio. Y yo pensaba, ese silencio, como lo decía recién, hoy yo lo comprendo. Sé cuál fue el motivo de ese silencio. Dios le desamparó para ampararme a mí. Yo pensaba cuando escribía estas notas para recordar el mensaje, tremendo, sublime, glorioso. ¿Qué momentos los del Señor? Cuando da su vida por nosotros en la cruz.
Ustedes han celebrado la cena hace un ratito, ¿verdad? Han recordado la obra de Cristo. Si habrá que venir con hierbas amargas para pensar en cuánto le costó al Señor derramar su vida por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para darnos vida y vida eterna. Pero falta otro punto muy importante, y voy a terminar en hora. Dice el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Los israelitas debían de comer pensando en ¿qué? En la libertad, que se iban a ir. Iban a dejar ese lugar lleno de pecado y de maldad para ir a la tierra prometida. ¿Cuál es tu esperanza, mi hermano, mi hermana? ¿Vas a seguir en este mundo para siempre? El Señor viene a buscarnos para llevarnos a los cielos. ¿Cómo debemos estar en nuestra vida? Como estos israelitas. Sus pies prontos, calzados, esperando, vestidos, dispuestos a que... Hay un himno que dice, ojalá fuera hoy, ¿no? Creo que dice algo por el estilo, ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Que en un ratito, el salón vacío, ojalá que esté vacío. Y todos yendo a recibir al Señor en las nubes para irnos con Él. Porque esa promesa dada antes de, o en la cruz, o antes de entrar a la cruz, el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Crees esto, hermano? ¿Cómo no vamos a creer una cosa tan preciosa? Aquella noche para los israelitas fue gloriosa. De pronto fueron librados. Váyanse, váyanse. Fuera de acá, le decían los egipcios, que lo habían tenido prisionero. Fuera. Y el pueblo de Israel salió. Camino a la tierra esperada. Qué bendición, ¿verdad? Ellos debían de comer prontos para ese momento y serían liberados. Y quiera el Señor que todos estemos dispuestos y preparados siempre para ir con el Señor. Pero pienso que quizás en este lugar pueda haber alguien que aún no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados. Es responsabilidad tuya. El Señor dio su vida, derramó su sangre para darte vida y vida eterna. Si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, la sangre de Cristo te limpia de todos pecados y podrás ir al cielo con todos nosotros. Pero la obra de Cristo perfecta en la cruz está. Lo importante es que nosotros nos dispongamos a aceptarla para que Él pueda cumplir su voluntad en salvarnos a todos. Porque, ¿saben? El Señor Jesús vino a salvar a todo el pecador. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga y podamos disfrutar de lo que es el Señor. Podamos disfrutar de esa fe que nos trae paz a nuestra alma. Y que cada día sepamos alimentarnos de Él, libre de levadura, pero pensando que lo estamos comiendo con hierbas amargas, pensando en lo que sufrió el Señor por su amor hacia nosotros, pero también preparados, porque pronto el Señor viene para llevarnos a su gloria. Que el Señor les bendiga mucho, mis queridos. Amén.